Este es un pueblo aislado del mundo exterior. Aquí existía una extraña ley. Todos los días a las 5 p.m., la gente debía dejar lo que estaba haciendo y regresar a sus casas. Luego, debían cerrar firmemente las puertas con llave y colocar sus manos sobre una pequeña piedra colgada en la entrada. El sheriff Stephen patrullaba el pueblo cada tarde, haciendo sonar una campana para avisar a la gente que regresara a sus hogares. Él ha realizado este trabajo durante muchos años. En una noche tranquila, una joven estaba sentada en su habitación cuando escuchó una voz susurrante proveniente del exterior de la ventana. Aunque sospechaba algo, abrió suavemente las cortinas y vio a una anciana de pie allí. La anciana le suplicó dulcemente que la dejara entrar a la casa. La inocente niña, sin darse cuenta de que aquello no era normal, olvidó por completo que su habitación estaba en un piso superior. En circunstancias normales, sería imposible que alguien estuviera parado allí afuera. En ese momento, su madre entró en la habitación e inmediatamente percibió la anomalía. Corrió apresuradamente para detener a su hija, pero ya era demasiado tarde. Ese día, un hombre bebió demasiado y se quedó dormido en la tienda. El dueño de la tienda, sin otra opción, lo dejó allí y cerró el local de inmediato. A la mañana siguiente, el hombre ebrio regresó a su casa. Al ver a una multitud frente a su hogar, pensó que se celebraba un festival o algo parecido. Cuando llegó, el sheriff salió corriendo desde el interior. Golpeó fuertemente el rostro del hombre y le dijo que era su culpa que su esposa y su hija hubieran terminado así. El esposo entró en la casa y presenció una escena aterradora. Tanto su esposa como su hija habían sido asesinadas. Sus órganos internos habían sido extraídos y lo único que quedaba eran huesos secos. El esposo, sumido en una tristeza inmensa, se quedó sin palabras. Después de eso, Stephen ordenó a su subordinado Kenny que encarcelara al hombre antes de ejecutar su sentencia de muerte al día siguiente. Jim, Tabby, su hija mayor Julia y su hijo Eden, una familia de 4, conducían su coche durante un viaje. En el camino, descubrieron un gran árbol caído que bloqueaba la carretera. El vehículo no podía pasar. Mientras Jim y Tabby pensaban en una solución, Eden trepaba alegremente por el tronco del árbol jugando. De repente, apareció una bandada de cuervos tan grande que cubrió todo el cielo. La pareja tuvo un mal presentimiento y apresuró a los niños de vuelta al coche. Como no podían avanzar, decidieron buscar otro camino. Sin embargo, por más que conducían, no encontraban la salida. Los teléfonos móviles e internet estaban fuera de cobertura. Jim pensó que se habían perdido, pero vio un pequeño pueblo más adelante. Intentó preguntar a los aldeanos el camino de regreso a la autopista. En ese momento, los aldeanos estaban reunidos despidiendo a la madre e hija que habían fallecido. La noche anterior, Jim preguntó a varias personas, pero no mostraron ningún interés en él y se marcharon rápidamente. Poco después, llegó Stephen y le dijo a Jim que si seguía recto por ese camino encontraría la salida a la autopista. Jim sintió que el lugar era muy extraño, pero no lo pensó demasiado y arrancó el coche inmediatamente. El vehículo se adentró más en el bosque profundo, pero después de avanzar un rato, Jim se dio cuenta de que habían regresado al mismo pueblo de antes. Sin embargo, Jim pensó que accidentalmente había conducido en círculos e intentó avanzar de nuevo, pero una vez más, el coche volvió al pueblo. La familia comenzó a sentirse ansiosa. Decidieron dar la vuelta en U y regresar por el camino original. Sin embargo, mientras avanzaban, se encontraron con un coche negro que venía por el carril contrario. Ambos vehículos perdieron el control total debido al accidente. La familia de Jim se estrelló contra los arbustos al lado del camino. El dueño del otro coche también sufrió heridas graves e intentó caminar hacia el pueblo en busca de ayuda. Más tarde, el hombre fue llevado a la clínica para ser atendido. El cielo comenzaba a oscurecerse, pero Stephen decidió entrar al bosque para ayudar a la familia de Jim. Al llegar al lugar, descubrió a otro joven dentro del coche negro. Se identificó como Jade y dijo que, desafortunadamente, había tenido un accidente mientras viajaba con un amigo. Stephen, al ver que Jade no tenía heridas graves, lo dejó allí y corrió hacia donde estaba la familia de Jim. En ese momento, ellos estaban atrapados dentro del coche. Una barra de hierro había atravesado la pierna del hijo, Eden. Stephen se arrastró dentro del vehículo e intentó sacar a cada uno. Solo Eden quedó dentro del coche. La enfermera Christie dijo que la operación para retirar el objeto extraño de la pierna del niño tomaría al menos una hora. Sin embargo, el cielo ya estaba oscureciendo. Stephen decidió quedarse dentro del coche con Christie y Jim para realizar la operación. Los demás regresaron apresuradamente al pueblo antes de que se pusiera el sol. Los tres entraron al coche posteriormente, antes de comenzar la cirugía. Stephen colocó una pequeña piedra frente a la puerta. Dijo que eso los protegería de ellos. Jim lo escuchó, pero no entendió qué significaba. De repente, escuchó voces hablando afuera. Cuando Jim intentó abrir la puerta, Stephen lo detuvo. Stephen le advirtió que bajo ninguna circunstancia debía abrir la puerta, o de lo contrario todos morirían. Luego, Stephen miró hacia afuera y descubrió a muchas personas paradas alrededor del coche, mirando hacia el interior. Stephen conocía muy bien la identidad de esas criaturas. Mientras tanto, el resto del grupo regresaba
regresaba al pueblo, en el camino, tuvieron la mala suerte de que se pinchara un neumático. Sin otra opción, tuvieron que correr de regreso al pueblo antes de que aparecieran los monstruos. El grupo llegó a la casa comunal, un lugar de vida colectiva para personas sin hogar. Golpearon la puerta repetidamente, pero la gente adentro tenía demasiado miedo para abrir. En ese momento, los monstruos ya habían aparecido, se acercaban lentamente hacia ellos. Julia vio de repente a su novio fallecido, intentó acercarse, pero Kenny la detuvo justo a tiempo. En ese instante, Donna, la dueña de la casa comunal, ordenó abrir la puerta de inmediato. Gracias a ella, el grupo escapó afortunadamente de la muerte. Luego, Donna llevó al grupo a una habitación para que descansaran. Le contó a Tabby todo sobre el secreto del pueblo. Explicó que los residentes también habían vivido una situación similar a la de la familia de Tabby. Se perdieron en el pueblo por accidente y no pudieron encontrar la salida. Cada noche, monstruos con la apariencia de familiares fallecidos aparecen en el bosque. Ellos seducen a las personas dentro de las casas para que abran la puerta, y luego los torturan y devoran sus órganos internos. La única forma de detener a los monstruos es colocar una piedra frente a la puerta de la casa. Cuando los monstruos ven la piedra, no pueden entrar. De vuelta a la clínica unas horas antes, el joven que conducía el coche negro estaba acostado recibiendo tratamiento. De repente apareció una chica desconocida, se llamaba Sara y era residente del pueblo. El joven no entendía por qué ella estaba allí. De repente, ella tomó un instrumento de hierro y le atravesó la garganta, matándolo al instante. Después de matar al hombre, la chica parecía aterrorizada y murmuraba para sí misma como si estuviera hablando con alguien. Al llegar la noche, cuando una enfermera entró para revisar, presenció una escena horrible. La chica intentó escapar, pero se dio cuenta de que la puerta se había abierto en algún momento. Los monstruos entraron inmediatamente. La enfermera, aterrorizada, huyó al sótano. A la mañana siguiente, después de una noche agitada, Christie finalmente completó con éxito la cirugía de Eden. El niño salió temporalmente del peligro. La familia de Jim también se reunió. Parecía que todo había salido bien. Sin embargo, cuando los aldeanos entraron en la clínica, descubrieron que la enfermera había muerto en algún momento. Había sido devorada por los monstruos. El ayudante Kenny no podía creer lo que veían sus ojos. Su padre también había sido asesinado. Él estaba recibiendo tratamiento en la clínica por una enfermedad, pero desafortunadamente se convirtió en víctima de los monstruos. Kenny estaba furioso y no entendía por qué la puerta de la clínica se había abierto en medio de la noche. Mientras tanto, Eden se recuperaba en la casa comunal. De repente vio a un niño de su misma edad vestido de blanco parado fuera de la ventana. Luego, cuando Eden salió, había un anciano parado allí. Se llamaba Víctor y fue la primera persona en pisar este pueblo. Todos los días salía al costado de la casa y medía algo solo. Cuando Eden le preguntó si vivía algún niño cerca, Víctor dijo que no había más niños aparte de Eden. Cuando Eden quiso preguntar más, Julia lo llamó para que entrara. Ella sentía que Víctor era algo extraño. Esa tarde, los aldeanos se reunieron para dar la bienvenida a los nuevos residentes, es decir, la familia de Jim y el joven llamado Jade. Stephen le asignó una casa a Jim. Era la casa que pertenecía a la madre e hija que acababan de fallecer. Sin embargo, Julia no quería vivir con sus padres. Ella quería vivir en la casa comunal, donde había amigos de su edad. A Julia nunca le había gustado su familia. Tabby intentó convencerla, pero fue inútil. Por otro lado, como Jade aún no había encontrado alojamiento, se quedó en la casa de Kenny por unos días. Antes de que terminara la ceremonia, Stephen anunció la ejecución de un hombre llamado Frank. Él era el hombre ebrio que causó la muerte de su esposa e hija al principio de la historia. Había una ley en este pueblo: quien causara daño indirectamente a los aldeanos sería arrestado. Luego, sería encerrado durante toda la noche en una jaula de hierro situada en el centro del pueblo. Específicamente, a esa persona no se le permitía llevar la piedra protectora. Frank sabía que esto era una sentencia de muerte, pero lo aceptó sin resistencia. Frank sabía que había causado la muerte de las personas que más amaba, así que la muerte era la única forma de expiar su error. Esa noche, mientras la gente permanecía quieta en sus casas, solo Frank estaba encerrado en la jaula de hierro. Vio cómo los monstruos caminaban lentamente hacia él. Rodearon la jaula. Frank, temblando de miedo, solo pudo juntar las manos y rezar antes de que los monstruos lo atacaran y despedazaran su cuerpo. A la mañana siguiente, cuando Stephen fue a verificar, encontró a Frank muerto. Su cuerpo estaba destrozado. Una escena muy aterradora. Aunque Stephen esperaba el resultado, no pudo evitar sentir dolor en su corazón. Luego llevó el cuerpo de Frank al sacerdote para enterrarlo. Poco después de que Jade llegara al pueblo, descubrió accidentalmente un sótano secreto bajo tierra. Cuando Jade entró, se horrorizó al ver un cadáver en descomposición, pero cuando Jade volvió a mirar, había desaparecido. En la pared apareció un símbolo de forma extraña. Jade corrió apresuradamente hacia el ayudante Kenny para advertirle, pero cuando los dos regresaron, todo había vuelto a la normalidad. Era solo un sótano común. Jade insistió en que había visto el cadáver con sus propios ojos, pero Kenny pensó que solo había tenido una alucinación. Todas las personas nuevas en este pueblo muestran signos de dolores de cabeza e inestabilidad mental. Más tarde, Kenny le mostró a Jade el misterio del pueblo. Le contó que todos los residentes aquí vivían originalmente en varios lugares a miles de kilómetros de distancia, pero, por alguna razón, todos terminaron perdiéndose en este pueblo. Quizás este lugar no exista en ningún mapa y sea solo una dimensión
dimensión salvaje y misteriosa. Justo en ese momento, la radio sobre la mesa emitió un sonido repentino. Kenny dijo que eso ocurría a menudo, pero Jade tomó la radio y se fue apresuradamente. Parecía haber ideado un plan. Ese día, Jim llevó a Eden a desayunar a la casa comunal. El lugar era administrado por Liu, la madre de Kenny. Ella cocinaba para todos los días. Sarah también venía a ayudar a menudo. Mientras Jim iba al baño, un hombre llamado Víctor se acercó a Eden. Le dio un dibujo a Eden. En él aparecía un niño vestido de blanco, que era el mismo niño que Eden había visto fuera de la casa comunal. Víctor dijo que él también había visto a ese niño antes. Intentó entrar al bosque con Eden para buscar al niño. Justo en ese momento, Jim salió del baño. Al ver a Víctor, corrió de inmediato y lo insultó. Jim amenazó a Víctor para que no se acercara a su hijo nunca más. Víctor no tuvo más remedio que irse. Ese mediodía, mientras la pareja Jim hablaba afuera, Víctor se coló sigilosamente en la parte trasera de la casa. Quería entrar al bosque con Eden de inmediato. El niño, pensando que iba a una divertida aventura con Víctor, lo siguió felizmente. Se adentraron en lo profundo del bosque. Nadie había explorado este lugar antes. La mayoría de los residentes tenían miedo de los monstruos y no se atrevían a ir lejos. Mientras caminaban, Víctor vio de repente al niño de blanco que había visto antes. Siguió inmediatamente al niño. Víctor y Eden llegaron luego a un gran árbol. En el centro del tronco había un agujero profundo. Cuando Víctor arrojó una piedra en ese agujero, para su sorpresa, la piedra cayó desde arriba de sus cabezas. Los dos no podían creer lo que veían. No entendían qué cosa tan extraña estaba sucediendo aquí. Mientras tanto, Jim y su esposa se dieron cuenta de que Eden había desaparecido. La puerta trasera estaba abierta de par en par, sospechando que algo malo había sucedido. Entraron al bosque a buscarlo, gritaban el nombre de Eden mientras avanzaban. Ese ruido despertó a una jauría de perros salvajes en el bosque. Los perros rodearon a la pareja Jim. En ese momento de desesperación, sonó un disparo y los perros huyeron. Quien disparó fue Víctor. Él llevaba un arma en secreto para protegerse. Jim estaba furioso e intentó atacar a Víctor, pero como este tenía un arma, no pudo hacer nada. Víctor regresó a su casa después de ese viaje, sacó los dibujos que había hecho anteriormente. Entre ellos había un dibujo de una jauría de perros. En ese momento, Víctor recordó de repente los eventos ocurridos. Hace mucho tiempo, Víctor fue el primero en pisar este pueblo. En ese entonces, él todavía era un niño. Cuando Víctor llegó, todo estaba lleno de cadáveres. Las personas que estaban aquí habían sido devoradas por perros salvajes. Víctor descubrió de repente a un niño vestido de blanco. El niño se columpiaba alegremente, y luego desapareció sin dejar rastro. Ese recuerdo persiguió a Víctor todo el tiempo. Siempre quiso saber la verdad sobre quién era ese misterioso niño. Al día siguiente, la familia de Jim fue nuevamente a la casa comunal a desayunar. Mientras todos hablaban alegremente, Sarah sintió de repente un dolor intenso en la mano. Allí aparecieron las palabras "mata al niño". Sarah miró sorprendida hacia Eden. Luego sufrió un ataque de epilepsia, cayó al suelo y se desmayó. Cuando Sarah recuperó el conocimiento, se dio cuenta de que estaba en la clínica. Christy estaba preocupada por Sarah, pero Sarah dijo que solo tenía un ligero dolor de cabeza. Esta historia llegó luego a oídos de Nathan, el hermano menor de Sarah. Al escuchar que su hermana se había desmayado, Nathan corrió a la clínica. Nathan sabía desde antes lo que Sarah estaba haciendo, pero no informó a la policía. En cambio, se quedó secretamente a su lado para protegerla, pero recientemente Sarah mostraba un comportamiento extraño y Nathan estaba muy preocupado. Poco después de que Sarah saliera del hospital, se dirigió a la casa de Jim con un cuchillo. Sarah fingió visitar a Eden, luego invitó al niño a ir a su granja. Eden aceptó felizmente. Tabby vio eso y decidió seguir a su hijo. No sabían que Sarah estaba planeando un terrible asesinato. Después de que los tres llegaron a la granja, Sarah atrajo a Tabby al interior del granero. Aprovechando que Tabby estaba distraída, cerró la puerta con llave y Tabby quedó atrapada adentro. Luego, Sarah fue hacia Eden con el cuchillo e intentó matar al niño, pero Nathan llegó a casa justo a tiempo. Al ver la escena, corrió inmediatamente para detenerla. Mientras Sarah y su hermano forcejeaban, ella cortó accidentalmente el cuello de Nathan. Él solo pronunció unas pocas palabras y murió inmediatamente. En ese momento, los aldeanos escucharon los gritos y acudieron al lugar. Sarah huyó presa del pánico hacia el bosque. El incidente salió a la luz de inmediato. Jim le gritó a Stephen, ya que pensaba que Stephen siempre traía problemas a su familia. Stephen dijo que ya había enviado gente a buscar a Sarah pero no encontraron nada. Si caía la noche, sería devorada por los monstruos. Sin embargo, pasaron 2 días y nadie vio a Sarah. La gente pensaba que había perdido la vida en el bosque, pero nadie sabía que Sarah estaba encerrada en el sótano de la casa del sacerdote. En realidad, unos días antes, Nathan había ido en secreto a ver al sacerdote. Nathan le contó todo al sacerdote, incluyendo lo que su hermana había hecho y las extrañas voces que Sarah escuchaba en su cabeza. El sacerdote sintió que esto no era una historia simple y encerró a Sarah en secreto en el sótano para interrogarla más a fondo. Sarah contó que cuando recién llegó a este pueblo, escuchaba voces extrañas en su cabeza. Esas voces decían que si hacía lo que le ordenaban, los aldeanos podrían regresar a casa pronto. Sarah lo creyó e incluso cometió actos malvados que nunca había imaginado. El sacerdote escuchó y tuvo dudas. Él siempre había pensado que este pueblo no era real, que era solo un mundo ficticio creado a partir del libro 74 de la Biblia. La voz que Sarah escuchaba podría ser la de Dios creando vida. Si eso era cierto,
corto. Esa habilidad especial que Sara tenía sería muy importante en el futuro. Justo en ese momento, Sara sufrió un dolor intenso, tomó un bolígrafo e hizo garabatos en un papel, diciendo que era la prueba de que las voces en su cabeza eran reales. Cuando el sacerdote miró el papel, vio un dibujo extraño. Luego fue a un terreno baldío y desenterró una bolsa de tela que había enterrado cuando llegó al pueblo. Dentro de la bolsa había una barra de chocolate. Sorprendentemente, el dibujo en el papel era exactamente igual al logotipo de la barra. El sacerdote quedó atónito al verlo. Mientras tanto, Jim y su esposa examinaban los objetos en la casa. Les pareció extraño que los núcleos de los cables eléctricos estuvieran completamente huecos y que las luces se encendieran normalmente a pesar de que los enchufes estaban rotos. Mientras Jim y su esposa se preguntaban de dónde venía la electricidad, Jade llegó corriendo. Quería construir un receptor de radio junto con Jim. Si la radio podía recibir una señal del exterior, podrían probar en qué lugar de la Tierra se encontraban. Como no había herramientas útiles en el pueblo, Jade y Jim tomaron piezas del coche negro para ensamblarlo. Después de investigar y probar por un tiempo, finalmente completaron el receptor, pero para que funcionara, debían colocarlo en un lugar alto. Jim trepó inmediatamente a un gran árbol e instaló el receptor allí. Jade estaba parado abajo cuando de repente vio que fluía sangre del árbol. Al mirar hacia arriba, se horrorizó al ver muchos cadáveres colgando. En el tronco del árbol apareció el mismo símbolo extraño que había visto antes. Justo en ese momento, apareció un soldado por detrás. Lo amenazó con un arma y Jade huyó aterrorizado hacia el bosque. No sabía cuánto tiempo había corrido, pero cuando Jade miró hacia atrás, vio a Jim parado frente a él y el paisaje alrededor había vuelto a la normalidad. Jade sintió terror y huyó de allí. Jim comenzó a transmitir audio usando el receptor después de instalarlo en el árbol, pero después de transmitir su voz por un tiempo, no escuchó ninguna respuesta. Poco después, Jim regresó a casa decepcionado, bajó al sótano y descubrió a Tabby cavando un agujero. Ella dijo que todos los cables eléctricos de la casa conducían al subsuelo, por eso Tabby pensó que había algo escondido allí abajo. Mientras tanto, Jade estaba sentado en el comedor, continuaba dibujando repetidamente el extraño símbolo que había visto en el árbol. Entonces apareció Liu. Ella vio el símbolo y se dio cuenta de que lo había visto en alguna parte. Liu llevó a Jade al almacén. Allí descubrieron que ese extraño símbolo se parecía mucho a un dibujo en un libro viejo. El misterio se iba revelando poco a poco. Esa noche, mientras todos dormían profundamente en la casa comunal, un hombre subió sigilosamente las escaleras, abrió la ventana y miró hacia afuera. Había un monstruo con la forma de una mujer hermosa. Ella preguntó cuándo podría entrar. El hombre sonrió al escuchar eso. Parecía tener un plan terrible en mente. Ese hombre era Kevin. Era callado, no le gustaba interactuar con la gente y prefería estar siempre solo. Nadie sabía que Kevin era un pervertido. Cada noche iba sigilosamente a la ventana para hablar con el monstruo que tenía la forma de una hermosa chica. El monstruo siempre intentaba seducir a Kevin y le rogaba que la dejara entrar. Ese día era un día especial. Una vez al año, los residentes de la casa comunal se habían reunido para celebrar una fiesta en honor a los sobrevivientes. También era una oportunidad para recordar a los fallecidos, pero nadie sabía que esa noche ocurriría una tragedia. Por otro lado, el sacerdote había ido a ver a Stephen. Tenía la intención de contarle todo sobre Sara y las misteriosas voces en su cabeza. Al principio, Stephen lo miró con sospecha. El sacerdote trajo el dibujo y la barra de chocolate, diciendo que eran cosas que él había enterrado. Cuando llegó al pueblo, el sacerdote explicó que, dado que Sara había llegado después que él, no podía saber sobre esas cosas a menos que las voces en su cabeza fueran reales. Al escuchar esto, Stephen dijo que él también tenía un plan. Consistía en que el propio Stephen entraría al bosque durante unos días para buscar una salida. La gente no podía quedarse en este pueblo para siempre. Al principio, los residentes dudaban en entrar al bosque por miedo a los monstruos, pero si llevaban una piedra protectora, podrían estar a salvo de ellos. Stephen nunca había probado este método, pero decidió intentarlo una vez. El sacerdote, al ver esto, dijo que él y Sara también irían, ya que el misterioso poder de ella podría ser útil. Mientras tanto, en la casa comunal, Kevin, que había estado expuesto a la seducción del monstruo durante días, finalmente abrió la puerta y la dejó entrar. Mientras se besaban, el monstruo de repente mordió y destrozó la boca de Kevin. Antes de que pudiera gritar, el monstruo lo atacó y lo mató. Mientras tanto, las otras personas comían y bebían alegremente, pero no sabían que toda la casa estaba rodeada por monstruos. Poco después, una chica asiática intentó regresar a su habitación. Tan pronto como entró, fue rodeada por una manada de monstruos. La atraparon y la mataron. Al enterarse de lo sucedido, las personas alrededor hicieron sonar la campana de alarma. Todos huyeron presas del pánico. Los monstruos perseguían alegremente a los pobres residentes. La escena se convirtió en un caos total. En ese momento, Julia estaba con Víctor. Ella quería preguntarle algunas cosas sobre el pueblo.
Justo entonces sonó la campana de alarma. Víctor, como si lo hubiera sabido de antemano, tenía todo preparado. Lanzó una cuerda por la ventana y escapó al exterior junto con Julia, mientras todos corrían en pánico. Víctor llevó a Julia sola hacia el bosque. Llegaron a un gran árbol. Víctor le dijo a Julia que saltara dentro del tronco del árbol, ya que eso la llevaría a otro lugar seguro. Antes de que Julia pudiera hacer algo, Víctor la empujó adentro. Ella entró en pánico y gritó, pero poco después, cuando Julia miró a su alrededor, se dio cuenta de que estaba parada dentro de un armario de madera. Estaba en un sótano abandonado fuera del pueblo. Víctor había desaparecido sin dejar rastro. Mientras tanto, las personas atacadas en la casa comunal corrían buscando un lugar donde esconderse. Fueron a la casa de Stephen y pidieron quedarse esa noche. Mientras el sacerdote ayudaba a la gente, un monstruo lo atacó repentinamente y le cortó el cuello de un golpe. Stephen corrió de inmediato para rescatarlo y llevó apresuradamente al sacerdote dentro de la casa. Pero ya era demasiado tarde. El sacerdote murió desangrado allí mismo. Nadie pudo hacer nada para ayudar. Después de esa noche, todo el pueblo se sumió en la tristeza. 14 personas fueron asesinadas y devoradas por los monstruos. Sus cuerpos estaban esparcidos por todo el pueblo. Este evento hizo que Stephen quisiera ejecutar su plan de inmediato con más fuerza. Antes de partir, Stephen traspasó toda la autoridad a Kenny. Kenny estaba muy triste, pero no podía hacer nada. Después, Stephen fue a la clínica a visitar a su hijo. Ellis afortunadamente solo había sufrido heridas leves ayer. Ellis nunca había sido cercano a su padre. No podía perdonar a Stephen por los eventos del pasado. Hace unos años, cuando Stephen viajaba con su esposa y Ellis, también se encontraron con un gran árbol bloqueando el camino. Después de que Stephen intentara buscar otro camino, la familia se perdió accidentalmente en este pueblo. En ese momento, los aldeanos aún no habían encontrado las piedras protectoras. Su vida era muy difícil. La comida y el agua eran muy escasas. Cuando aparecían los monstruos por la noche, la gente solo podía buscar un lugar para esconderse y esperar que los monstruos no los olieran. Todos los días había cadáveres en el pueblo. Eran los cuerpos de las personas que desafortunadamente habían sido encontradas y devoradas por los monstruos. Stephen decidió reformar este lugar. Se levantó para liderar y gobernar a los residentes. Un día, cuando Stephen entró al bosque, descubrió una cabra viva. Los aldeanos estaban completamente sorprendidos. Stephen dijo que también había encontrado pollos y otros animales de granja. Si los aldeanos podían criar esos animales, tendrían una fuente de alimento asegurada. Así, Stephen comenzó a entrar solo al bosque para cazar animales, sin importarle el peligro. Un día, Stephen encontró por casualidad un perro de caza. Sorprendentemente, el perro huyó, así que Stephen lo persiguió. Desafortunadamente, se perdió. El cielo se oscureció gradualmente y Stephen, incapaz de encontrar el camino de regreso al pueblo, sintió un miedo terrible. Justo en ese momento, tropezó accidentalmente y cayó en una cueva. Antes de darse cuenta de dónde estaba, aparecieron monstruos afuera, se acercaban lentamente a él. Stephen pensó que iba a morir, pero los monstruos miraron un poco y se fueron. Solo entonces Stephen se dio cuenta de que la cueva estaba llena de piedras negras de formas extrañas. A la mañana siguiente, Stephen regresó apresuradamente al pueblo. Al llegar, escuchó disparos. Quien disparaba era la esposa de Stephen. Ella sostenía un arma y atacaba a las personas a su alrededor. Decía que esto era solo un sueño y que si moría aquí, volvería a la realidad. Stephen corrió apresuradamente con su arma y le exigió a su esposa que bajara la suya. La esposa, al ver a su marido vivo, no podía creerlo. Pensó que estaba soñando. Luego, la esposa de Stephen intentó atacar a más personas con el arma. Stephen no tuvo otra opción y tuvo que dispararle a su esposa, matándola. Después de ese incidente, los aldeanos encontraron la forma de protegerse de los monstruos. Pero Stephen perdió a la persona que más amaba. De vuelta a la realidad, Ellis ahora podía perdonar a su padre. Entendía que Stephen había sido forzado por la situación a dispararle a su esposa. El propio Stephen fue quien descubrió las piedras protectoras. Había ayudado enormemente a los residentes del pueblo. Stephen y su hijo se abrazaron y se despidieron. Antes de que Stephen partiera hacia el bosque, fue en secreto al sótano del sacerdote y sacó a Sarah. Él creía en lo que el sacerdote había dicho sobre Sarah y pensaba que esta chica podría tener la clave de todo. Después de que Jim fracasara en la construcción del receptor de radio, decidió ejecutar otro proyecto. Esta vez, Jim diseñó su propia antena receptora. Planeaba instalarla en el techo de la casa comunal. Si este proyecto tenía éxito, existía la posibilidad de que todos pudieran contactar con el mundo exterior. Luego, Jim explicó su plan a los aldeanos. La mayoría estuvo de acuerdo y decidió ayudar. En los días siguientes, todos colaboraron para diseñar la antena receptora. Muchas personas tenían esperanzas en este intento, pero por otro lado, muchos sabían que esto no era más que una fantasía. Pensaban que este proyecto también fracasaría y todo se derrumbaría. Algunos incluso perdieron la esperanza y se quitaron la vida en secreto. Mientras tanto, desde que Jade encontró la libreta con los símbolos misteriosos, había estado estudiándola en su habitación durante días. Jade se dio cuenta de repente de que 2 páginas de la libreta estaban pegadas. Al despegarlas, apareció una foto antigua. En ella aparecía un hombre desconocido. Liu se sorprendió mucho al verla. En una esquina de la foto aparecía Víctor cuando era niño, como él había contado una vez. Víctor no fue la primera persona en llegar a este pueblo. Jade buscó a Víctor por todo el pueblo, pero él había desaparecido desde ese día. Por
Por otro lado, Stephen y Sarah se adentraban en lo profundo del bosque. Encontraron un gran árbol. En el árbol colgaban muchas botellas pequeñas con trozos de papel adentro. Tan pronto como Sarah las vio, sufrió un fuerte dolor de cabeza, cayó al suelo y se desmayó. Cuando Sarah recuperó el conocimiento, ya era de noche y estaba con Stephen dentro de una tienda de campaña. Stephen dijo que había visto los papeles dentro de las botellas. En todos ellos estaba escrita la misma serie de números, 1864. Stephen se preguntó qué habría sucedido aquí hace más de 100 años. Sarah contó luego que, mientras estaba desmayada, escuchó la voz de una mujer. Esa voz le advirtió a Stephen que se detuviera y que no se adentrara más en el bosque, porque allí había cosas más aterradoras que los monstruos. Mientras Sarah y Stephen dudaban sobre qué hacer, de repente el suelo comenzó a temblar violentamente. La tienda estaba a punto de colapsar. Justo después de que el terremoto cesara, una luz deslumbrante atravesó la tienda. Cuando Stephen y Sarah salieron, el cielo ya estaba claro y a su alrededor había montones de hilos blancos esparcidos. Stephen escuchó de repente un sonido extraño. Intentó dirigirse hacia donde provenía el sonido. Entonces vio una alucinación de su esposa atada a un árbol. La esposa despertó de repente e intentó abalanzarse para agarrar la mano de Stephen. Aterrorizado por esta visión, él huyó. En ese momento, arañas comenzaron a salir de los montones de hilos blancos. Se adhirieron al cuerpo de Stephen y lo mordieron. Sarah corrió de inmediato para ayudarlo. Después de un rato, ahuyentó a todas las arañas. El veneno comenzó a circular por el cuerpo de Stephen debido a las mordeduras de las arañas y sentía mucho dolor. Pero Stephen no se rindió y decidió seguir adelante. Mientras tanto, Jim había logrado construir la antena receptora. Todos estaban felices y la instalaron en el techo de la casa comunal. Gracias a la electricidad conectada con los equipos del pueblo, la antena funcionó sin problemas. Pero antes de que pudieran alegrarse, una tormenta azotó repentinamente desde lejos. Jim intentó conectarse con una señal externa. Se alegró mucho al escuchar la voz de un hombre. Jim pensó que todos serían rescatados pronto. Sin embargo, el hombre dijo de repente que Tabby, la esposa de Jim, no debería haber cavado ese agujero. Jim quedó atónito al escuchar eso y corrió de inmediato a casa. Ella lo empujó dentro del agujero negro. Parecía que Stephen había regresado a salvo al pueblo. Sin embargo, donde cayó fue una cueva llena de telarañas. Antes de que Stephen pudiera levantarse, apareció una manada de arañas y lo mordió hasta la muerte. Mientras tanto, Tabby continuaba trabajando en el agujero que había estado cavando en el sótano de su casa durante varios días. De repente, el sótano comenzó a temblar, el suelo se agrietó y Tabby cayó directamente hacia abajo. Mientras estaba confundida, Víctor apareció a lo lejos. Dijo que esperaba que Tabby cayera allí. Víctor reveló que esa cueva era la guarida de los monstruos. Las paredes estaban llenas de símbolos dibujados por ellos. Los monstruos habían estado acechando bajo los pies de los residentes durante mucho tiempo. Antes de que la cueva colapsara, Víctor sacó rápidamente a Tabby de allí. Poco después, cuando Jim llegó a casa, descubrió un gran agujero en el suelo. Llamó a su esposa, pero no hubo respuesta. Por otro lado, Stephen y Sarah continuaban avanzando por el bosque. Finalmente, descubrieron un misterioso faro situado en lo alto de una colina. Pero las heridas de Stephen eran demasiado graves, por lo que no podía seguir avanzando. Mientras Sarah no sabía qué hacer, de repente vio al niño vestido de blanco. El niño señaló hacia un gran árbol y dijo que si entraban allí, Sarah estaría a salvo. Al escuchar eso, Sarah llevó a Stephen hasta ese árbol. Ella lo empujó dentro del agujero negro. Parecía que Stephen había regresado a salvo al pueblo. Sin embargo, el lugar al que llegó era un espacio rodeado por 4 paredes cerradas. Aquí no había ninguna salida. Stephen intentó pedir ayuda, pero nadie podía escucharlo. En ese momento, frente al pueblo, un misterioso autobús llegó de la nada. ¿Serán estos nuevos residentes? ¿O ha aparecido alguna otra fuerza? La historia cierra el telón dejando muchos misterios sin resolver. Esperemos juntos las respuestas en la próxima entrega. Adiós y hasta la próxima.